Cuba, ¿qué tal? El Café Habano vuelve a abrir sus puertas. Tengan la amabilidad de relajarse con toda la libertad del mundo, mientras nosotros les preparamos nuestro mejor café. Hoy, Guerrero Cubano ha tenido el favor de mostrar su descontento con la administración del presidente estadounidense Joe Biden. Personalmente, a mí no me extraña que en ambientes masistas mundiales Biden haya generado muchas desilusiones. Durante la campaña electoral estadounidense, todo el mundo fue víctima del martilleo constante de la propaganda izquierdista que nos decía que Biden era el progresista idóneo para estos tiempos de posmodernidad, cuando resulta que la trayectoria política de Biden es todo lo contrario. Biden será todo lo demócrata que quieran ser, pero dentro del Partido Demócrata es de lo más moderado. Precisamente Biden perteneció a esa rama de los demócratas que apoyaron al expresidente Ronald Reagan en la financiación, instrucción y envío de armamento a las milicias de muyahidines que lucharon contra los ejércitos soviéticos durante la guerra de Afganistán de la década de 1980. Incluso el propio Biden realizó varios discursos e hizo varias colectas para financiar a las guerrillas muyahidines en su guerra contra el comunismo. Si Estados Unidos realizó la guerra de Irak de 2003, fue porque Biden lideró en el Congreso al sector demócrata moderado que aportó los votos que George Bush, hijo, necesitó para realizar esa guerra. Por cierto, que nadie se olvide que el marxismo global se opuso a esa guerra y que movimientos pacifistas hicieron varios disturbios en diferentes ciudades del mundo como protesta contra la guerra. Joe Biden fue el mismo que durante la presidencia de Barack Obama se encargó de recoger fondos para financiar a las milicias yihadistas e islamistas de las guerras civiles de Libia, Siria e Irak. Ese es el Joe Biden que la izquierda mundial nos vendió como el político progresista que guiaría al mundo hacia ese paraíso de confusión y vaciedad que es el posmodernismo. La izquierda, incluyendo el castrismo, quiso que Biden fuera presidente. El marxismo global lanzó su maquinaria propagandística poniendo a Biden como el salvador del mundo. Y ahora que la posmodernidad, el progresismo, el socialismo y el comunismo tienen a su salvador en la Casa Blanca, se empiezan a dar cuenta de que Biden está muy lejos de cumplir sus expectativas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, publicó un informe de 11 gobiernos vinculados al tráfico de personas, siendo Cuba uno de ellos. Según el informe presentado por Blinken, las misiones sanitarias internacionales cubanas no son más que una tapadera para enviar mano de obra barata y explotada al extranjero, con fines propagandísticos para el régimen. Claro, esto a los muchachos de la seguridad del Estado les ha tocado la fibra sensible, pues este informe llega justo cuando la incidencia de contagiados por COVID-19 es altísima en Cuba y la maquinaria propagandística del régimen pretende hacerle creer a la población cubana que el sistema sanitario cubano es el mejor del mundo. Así que os podéis imaginar que hoy Guerrero Cubano ha estado rabioso, diciendo lo típico a lo que nos tiene acostumbrados, que si es fascista todo aquello que no le gusta, que si es terrorismo pensar diferente y todo tipo de insultos que suelta con furia e impotencia por esa boquita. Eso de que el sistema sanitario cubano es el number one del mundo, solo lo he visto en niveles marxistas. La Organización Mundial de la Salud no dice lo mismo. Pero claro, el gobierno cubano se excusa en que la OMS le tiene manía y por eso todo el mundo es tildado de ultraderecha. Bueno, fijaos si las misiones internacionales sanitarias cubanas son tan efectivas que en plena pandemia mundial fueron expulsadas de Italia. La propaganda, que es lo que más medios han difundido, dice lo contrario u omite el hecho, por supuesto. En la neoperonista Argentina y en el México izquierdista de López Obrador, las propias asociaciones de médicos exigieron a sus respectivos gobiernos que expulsaran a los médicos cubanos. Incluso la España del bipartidismo socialbolivariano, cuando España estaba registrando las peores cifras de la Unión Europea, el propio Pedro Sánchez rechazó la ayuda de los médicos cubanos. Por no decir que hay un sinfín de quejas de organizaciones médicas por donde han ido las misiones sanitarias cubanas. Estas quejas abarcan desde la opacidad y los términos secretos de los contratos impuestos por el régimen cubano hasta
la explotación y recorte de derechos al personal sanitario cubano, condiciones impuestas por sus superiores, e incluso hubo quejas del muy bajo nivel de preparación del personal sanitario cubano. Y luego hay que añadir las controversias levantadas al saberse los millones de dólares que les costaron a las arcas públicas de los países por donde fueron las misiones sanitarias cubanas, para la casi nulidad que aportaron. Después, el guerrero cubano se escudó en un artículo de opinión del periódico The Hill, que es de carácter progresista, dentro del ala demócrata de la política interna estadounidense, para decirle a Biden que haga caso al tipo que escribió dicho artículo, en el cual se mostraba el deseo de que Biden realizara las políticas progresistas que hizo Obama y que Donald Trump derogó. Entre esas políticas estaba el levantamiento del bloqueo que hizo Obama. Evidentemente, Guerrero Cubano no desaprovechó la ocasión para cargar las tintas contra Biden e insinuar que hay una conspiración acordada en la sombra de Biden y Trump contra Cuba. Mira que a este hombre le gustan las conspiraciones, ¿eh? Si es que toda dictadura y todo radicalismo necesita de conspiraciones para autoconvencerse de que sus fracasos se deben a que el mundo les tiene manía. Lo que es capaz de hacer la gente por no aceptar la realidad. Y la realidad es que el comunismo no funciona y Cuba no es nada desde que ya no existe la Unión Soviética. Y sin ton ni son, muy probablemente a voleo, los chicos de la seguridad del Estado encadenaron sus frustraciones que tienen con Joe Biden hablándonos del asesinato de Jamal Khashoggi, el opositor al régimen saudí que fue torturado, asesinado y descuartizado por agentes secretos en la embajada saudí de Estambul, en Turquía. No sé qué tendrá que ver Khashoggi con la pataleta de guerrero cubano de despertarse hoy y encontrarse que su propia propaganda le mintió sobre Biden. Estuve tentado de pasar de largo con este tema, hasta que me acordé de que dentro de los aliados del eje Cuba-Venezuela está Irán, y entonces entendí que esta referencia de Khashoggi no era ni más ni menos que recordarle a sus amigos iraníes que Cuba tiene amistad con el régimen de los ayatolás. El mismo régimen que pretende crear su propio arsenal nuclear, que impone la Sharia, que encarcela a las mujeres que se quitan el velo islámico, que financian grupos terroristas como Hezbollah y que ahorcan homosexuales, cristianos y kurdos colgándolos de grúas, retransmitiendo dichas ejecuciones en la televisión pública. En fin, tal para cual, ¿verdad, guerrero cubano? Y de la noche a la mañana, sin comerlo ni beberlo, Guerrero Cubano pasa de Khashoggi al mensaje alarmista de la caravana anticascrista que el youtuber Otaola quiere organizar. Durante estos últimos días, los muchachos de la seguridad del Estado se dedicaron a hacer alarmismo de que, cito, hordas de disidentes se preparaban para asaltar el Congreso estadounidense. Hoy vuelve a decirnos que son poquitos los cubanos que hay en Miami. Chicos, no hay quien entienda vuestra propaganda. Poneos primero de acuerdo entre vosotros. ¿En qué quedamos? ¿Hay pocos o hay hordas de cubanos anticascristas en Cuba? Aunque a estas alturas ya todos sabemos que tanto alarmismo de asaltos al Congreso por parte de la disidencia que no van a ocurrir, es la manifiesta preocupación del gobierno cubano de que Otaola verdaderamente logre reunir a un gran número de personas para hacer su caravana y presentar sus cartas en el Congreso, en las que los cubanos exiliados muestran su profundo rechazo al levantamiento del bloqueo. Pero lo que más le preocupa al guerrero cubano no es que esas cartas lleguen al Congreso, sino que le preocupa el ridículo de la caravana cascrista de Puentes de Amor, que es solo un vehículo frente a la posible movilización de varios coches de la oposición cubana en Florida. Otra parte del soberbio ridículo al que teme enfrentarse la maquinaria propagandística del régimen es la escasez de firmas que logren reunir. Por esta misma razón, Guerrero Cubano informó que la caravana Puentes de Amor había reunido la escalofriante cantidad de 25.000 firmas. ¡Wow! 25.000 firmas. Y según Guerrero Cubano, la mayoría de la comunidad cubana de Miami apoya al régimen. Bien, puntualicemos dos cosas. Según el censo de 2019, en Miami hay 700.000 cubanos. Así que 25.000 firmas es una porción grande, pero no es mayoritaria.
Y hay que tener en cuenta que no todos los firmantes serían cubanos. Probablemente haya algunas firmas de izquierdistas y progresistas que no sean cubanos y de gente despistada que no sabía qué firmaba, pero le gustó el nombre de Puentes de Amor. Pensó que sería de alguna cuestión del lobby LGBTI, porque casualmente todo esto está ocurriendo mientras se está celebrando el orgullo gay en todo el mundo. Por lo tanto, puedo afirmar con total rotundidad que, en el caso de que la caravana Puentes de Amor haya logrado reunir 25.000 firmas, seguro que el número de cubanos que firmaron no llegaría a los 25.000. Y luego también que todos conocemos a Guerrero Cubano. Habría que preguntarle si ha inflado o duplicado la cantidad de firmas recogidas. De todas formas, aunque haya recogido 25.000 firmas, dentro de un país de millones de habitantes, en el que millones de republicanos apoyarían a la oposición escribiendo cartas para mostrar su rechazo al levantamiento del bloqueo, ¿qué son 25.000 firmas? Una cifra irrisoria. Y ya por último, mientras en la prensa cubana de Florida hay quejas de que se ha notado un descenso en la financiación para mantener los medios cubanos disidentes, y esta disminución no significa que se reduce el apoyo a la oposición, simplemente es que hay una crisis económica. Guerrero Cubano se ha puesto a doblar las campanas como si hubieran sido una victoria suya, y contó el chiste de que la prensa disidente no la ve la ciudadanía de Cuba y no hace impacto en la política interna cubana. A ver, agentes de la seguridad del Estado, digo yo que si los medios opositores no se ven en Cuba, algo tendrá que ver que en Cuba haya censura, que no exista la libertad de prensa, que la libertad de expresión esté prohibida, que el pluralismo político sea un crimen y que sea encarcelado cualquiera que no diga sí amo a los designios del caudillo de la isla. Y bueno, llegó ya la hora del cierre. Les prometemos que mañana Café Habano volverá a abrir sus puertas. Espero que hayan disfrutado del café de hoy, que les vaya todo bien y que tengan un buen día. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Sin ira, libertad. Y si no la hay, libertad, libertad.